Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Santa Águeda. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Una vez más se preguntan sobre la persona de Jesús y la obra que está cumpliendo. Si sus coterráneos, habíamos visto, negando toda evidencia, no creían en él, porque no podía ser que uno como ellos, a quien creían conocerlo, fuese maestro ni profeta. Algunos, en cambio, decían: es un profeta como los antiguos. Sí, es Elías, porque Elías fue llevado en un carro de fuego y ha regresado, aseguraban otros. Herodes era de los que creía que se trataba de Juan el Bautista, a quien había decapitado y que había resucitado. Aquella muerte debería atormentarlo, por eso veía en Jesucristo al Bautista. Para Herodes muy bien se aplican aquellas palabras de San Gregorio: no hay pena comparable a una conciencia cargada de crímenes, porque cuando el hombre sufre exteriormente, se refugia en Dios, pero una conciencia desarreglada no encuentra a Dios dentro de sí misma. Entonces, ¿dónde puede hallar consuelos? ¿Dónde buscar el reposo y la paz? Este Herodes era Herodes Antipas, de malvada estirpe, porque era el hijo de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. Este, en cambio, es el que volverá a aparecer en la pasión de nuestro Señor. Por eso, si el evangelista dice que Herodes respetaba a Juan, porque sabía que era un hombre justo y santo, y agrega que hasta lo defendía, aunque ya lo tenía encadenado, y ahora manda matarlo, podemos hacernos una idea de cómo era su gobierno e imaginar qué haría con los otros súbditos, ¿no? Pues bien, este pasaje del Evangelio que nos propone hoy la liturgia, así comienza: con la fama de Jesús que se extendía por todas partes, y termina con el Bautista decapitado. Y en el medio está Herodes,
coprotagonista de la tragedia con el aparente atenuante que él no quería matar a Juan, pero lo hizo, y para no desairar a los invitados. Y hombre de palabra, no podía desdecirse ante la jovencita. O sea, en ese hombre corrupto valía más un juramento, aun cuando fuera hecho contra Dios, para condescender al capricho de la cruel y pérfida Herodías, que la vida de un justo y que la ley de Dios. No teme a Dios, pero teme el juicio de algunos convidados ebrios como él. Herodes es coprotagonista, pero el otro personaje siniestro que induce al crimen es la adúltera Herodías, que aborrecía a Juan porque le echaba en cara el adulterio y que además es una corruptora de su propia hija. Estamos, si nos colocamos en el puro plano humano, ante una tragedia, con el final funesto del profeta y precursor del Señor. Precursor también en la muerte violenta, que muere decapitado. Pero en realidad, Juan muere mártir por dar testimonio de la verdad y por tanto de Jesucristo. Jesucristo que vino a dar cumplimiento de la ley, y Herodes era un adúltero, y Juan se lo decía, no callaba. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No puedes hacerlo, tú estás contra la ley del Altísimo, que comandó no cometer adulterios. Claro, esos eran otros tiempos. Ahora le dirían que a Herodes y Herodías había que hacerles un acompañamiento y que de acuerdo a sus conciencias decidan si pueden comulgar o no. Porque en una situación así, objetiva, de pecado, podría haber lugar a la gracia, ya que no hay actos intrínsecamente malos. Todo es de acuerdo a la circunstancia, a la situación particular. Y después no sabemos si Filipo, el hermano de Herodes, consentía esa nueva situación. No, la ley es una cosa, dirían estos modernistas, pero la situación es otra y a veces es muy compleja. Y si esto lo estoy diciendo con total ironía, ¿no? La ley de Dios es la ley de Dios y punto. Y los actos intrínsecamente malos son intrínsecamente malos y no los puedes cambiar. Que haya atenuantes, sí, pero cambiarlo no. Volver un acto intrínsecamente malo en bueno es imposible. Claro que los detalles no dejan lugar a dudas. Bueno, al menos para nosotros. Que la malignidad era diabólica. Porque eso de pedir la cabeza del Bautista en una bandeja y que luego la adolescente, vaya jovencita, tome la bandeja y la lleve a su madre, la cabeza del santo profeta, que le lleve y se lo lleva en bandeja, es truculento y repugna nuestra sensibilidad. Además, todo el ambiente en que se desarrolla el crimen habla de perversa decadencia, de ebriedad de Herodes y sus invitados al banquete, la danza lasciva de Salomé en nombre de la hija de Herodías, nos viene por el historiador judío Flavio Josefo. La fanfarronería del rey al hacer un juramento temerario por una danza, por un baile. En el medio de la sórdida trama está el pecado, está ahí. El odio de una mujer y su deseo de venganza. Los instintos de un hombre de poder y ebrio también de ese poder. Una joven que acude a su pérfida madre y se corrompe a secundarla en su deseo criminal y hasta en llevarle por fin el trofeo. Queridos amigos, ¿cómo se asemeja todo este cuadro al del mundo actual? Personajes malvados, ebrios de poder, que se creen dioses, sometiendo a todo un mundo, secundados por corruptos, el odio por todo lo que es puro, santo, bueno, bello, y por sobre todo el odio a Jesucristo. Esta es la hora del anticristo. Todo ya empezó, estamos asistiendo al banquete de estos pérfidos, corruptos y asesinos en masa. La decapitación del Bautista es ahora figura de la Iglesia. Y hoy es Santa Águeda,
Sant'Ágata, Ágata. Ese nombre en griego es Agaté, significa buena. Fue martirizada hacia la mitad del siglo III. Figura en el canon romano, de las pocas que figuran. Y algunos restos arqueológicos que son de pocas decenias después de la muerte, que según la traducción fue el 5 de febrero del año 251, atestiguan este culto antiquísimo. Es decir, que es un culto muy seguro, digamos. Nació en Catania. Y en Catania en ese momento, como en Sicilia, ¿no? Como todo el imperio romano, estaba sujeto a la persecución contra los cristianos. En el siglo II hubo una ley que prohibía el culto cristiano, y en el siglo III hubo un edicto del emperador Septimio Severo que los cristianos podían ser primero denunciados a las autoridades y luego invitados a abjurar en público de su fe. Y si aceptaban volver al paganismo, recibían un libellium, que era o libellum, era un certificado que confirmaba que pertenecían a la religión pagana. En caso contrario, si rechazaban sacrificar a los dioses, entonces eran primero torturados y después matados. Pero en el año 249, que estos contemporáneos mueren en 251, muere mártir, 2 años antes el emperador Decio, también de los crueles emperadores, viendo que se difundía de todos modos y cada vez más el cristianismo a pesar de todas las persecuciones, fue más drástico. Dijo, todos los cristianos denunciados o no debían ser buscados automáticamente, es decir, hasta debajo de las camas, ¿no? Por las autoridades locales, arrestados, torturados y luego matados. Ahí no había escapatoria, no había posibilidad de abjuración. Catania en esta época era una ciudad muy floreciente y tenía un procónsul, como todas las grandes ciudades, que representaba el poder que había sido descentralizado, porque no era imposible, sino demasiado vasto del imperio. Y este procónsul se llamaba Quinciano, un hombre brusco, un hombre soberbio, prepotente. Ágata o Águeda pertenecía a una rica y noble familia de Catania. El padre y la madre eran cristianos y entonces la educan en la cristiandad, es decir, el cristianismo. Desde pequeña siente en su corazón el deseo de pertenecerle totalmente a Cristo. Y cuando llega a los 15 años, siente que llegó el momento de consagrarse a Dios. El obispo de Catania la consagra en una ceremonia oficial que se llamaba velatio, por el velo, y le impone el flamium, es decir, un velo rojo que portaban las vírgenes consagradas, las llevaban. Así que las primeras vírgenes consagradas, porque la orden de las vírgenes es más antigua además, antes de vivir en comunidad y demás, usaban un velo rojo. Se las distinguiría muy bien, ¿no? Pues el procónsul de Catania, Quinciano, tuvo la ocasión de verla y se enamoró. Y por el edicto de persecución de Decio, la acusa de vilipendio de la religión de Estado, que era una acusación común a todos los cristianos, la ordena que la capturen y la conduzcan al palacio pretorio. Cuando sabe esto, Águeda escapa, pero al final la arrestan, ¿no? Es capturada. Y el procónsul, cuando la ve de nuevo, se enamora totalmente de su belleza, con una tremenda pasión, y trata de seducirla, pero ella se resiste. Entonces, ¿qué hace? Pone en acto un programa de reeducación. Nada es nuevo, nada es nuevo. Y la confía a una cortesana, que era de costumbres ligeras, para decirlo así, de nombre Afrodisia. Y esta está un mes con ella, la expone a tentaciones inmorales de todo tipo, festicholas, diversiones obscenas, nada. Ella resiste, indómita, al final derrotada, y esta Afrodisia se la vuelve a Quinciano y le dice, esta tiene, dice, la cabeza más dura que la lava del Etna,
del volcán. Así que ahí empieza un proceso contra ella. Ella se presenta como esclava, vestida como esclava. Él le dice, pero si tú eres libre y noble, ¿por qué te vienes como esclava? Te comportas como esclava. Ella le dice, porque la suprema nobleza consiste en ser esclavos de Cristo. Madre mía, la furia de cada vez mayor, ¿no es cierto? Así que le empiezan a torturar, les tiran los miembros, le laceran la carne, bueno, son unos tormentos tremendos. Y ella, cada vez más fuerte en su fe, entonces es cuando Quinciano, en colmo de furor, le hace cortar los senos con unas enormes tenazas. Tanto así que la representación de Santa Águeda es, en un plato se ven los senos, ¿no? Y unas tenazas. Parece que se le aparece San Pedro, apóstol, acompañado de un niño que lleva una linterna y que la cura. Ante el hecho prodigioso preguntan qué pasa, dice, me ha sanado Cristo. Entonces, Quinciano ordena que la quemen sobre un lecho de carbones encendidos, ¿no? Y según la tradición, mientras este fuego quemaba sus carnes, el velo quedaba intacto. Por eso es famoso el velo de Santa Ágata, el velo de Santa Águeda. Se hizo propio una de las reliquias más preciosas y fue llevado muchas veces en procesión frente a las coladas de lava del Etna y siempre las paró, siempre las paró. Así que justamente un año después de su muerte, 5 de febrero del 252, hubo una violenta erupción justo ese día del Etna y amenazaba a Catania. Entonces muchos cristianos y los ciudadanos, que también paganos, fueron a su sepulcro, tomaron el prodigioso velo que la cubría y se lo pusieron a las lavas de fuego que se pararon. Todo esto está documentado, pero no solo, incluso mucho después, la última vez que se reveló su patrocinio válido fue a través del velo milagroso. Fue cuando fue llevado en procesión por el arzobispo de Catania en el año 1886, cuando una nueva de las tantas erupciones del Etna estaba amenazando una ciudad, la de Nicolosi. Y bueno, ahí también obró el milagro. Esta es una gran santa. Tendríamos, patrona por eso mismo, ¿no? Se la menciona en casos de incendios y de este tipo, protectora contra las erupciones volcánicas también y contra los incendios. Bueno, alabado sea Jesucristo, Santa Águeda, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.